Y por eso nos gozamos, hermanos, porque podemos ver, sentir y experimentar en nuestra vida, hermanos, que contra nuestro Dios no hay nada que pueda oponerse. Y en esta hora, hermanos, le damos gloria. Yo me gozo, hermano, mucho de ver de aquí, hermanos, de estar con usted, de compartir este tiempo con usted, hermanos. Yo me gozo, hermanos, porque Dios es bueno, hermanos, porque en su infinita misericordia, hermanos, el día a día nos demuestra que no estamos solos, que aunque la lucha sea fuerte, hermanos, Él está ahí luchando por nosotros. Pero nosotros, hermanos, tenemos que entender que tenemos que esforzarnos, tenemos que permanecer en Él y poner nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor. ¿Y qué quiero decirle con esto, hermanos? Nuestro Dios es fiel, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Él quiere que nosotros también seamos fieles a Él. Que nuestra fidelidad de unos a otros sea a Él. Y más aún, hermanos, que nuestra fidelidad sea a nuestra familia. Ahorita, hermanos, el mundo está mal, sabemos que está mal. Y el enemigo sabe, hermanos, que si desintegra la familia, ya desintegró la sociedad, hermanos. Ahorita podemos ver muchas posturas en el mundo y muchas situaciones que se están moviendo, hermanos, con el fin de desarticular a la familia. Porque en la familia, hermanos, ese núcleo es donde está el poder, es donde están los valores. Y si estamos en Dios, hermanos, ahí es donde Dios va a obrar para alcanzar a los que están a nuestro alrededor. Vamos a ver, hermanos, antes de seguir extendiéndome, porque me emociono, hermanos, y luego agarro vuelo y ya no me puedo parar. Vamos a ver en el libro de Proverbios, hermanos, capítulo 5, versículos 18 y 19. Aleluya, me indica con un amén, hermanos, cuando ya esté ahí, y lo vamos a leer todos juntos en el nombre de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Y yo me gozaba, hermanos, con la alabanza, hermanos, porque estamos cantando, hermanos, verdades acerca de nuestro Dios. Verdades, hermanos, que a veces no analizamos o no valoramos. Pero qué bonito, hermano, es entender y creer en esas verdades, ¿verdad? Proverbios 5, capítulo 5, versículo 18 y 19. Lo voy a leer, hermano, y usted me sigue en su vista, en el nombre de Cristo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Vamos a decir: Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido de acercarnos a ti para adorarte. Gracias, Señor, porque hasta este momento podemos sentir tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque aún sin merecerlo, tú nos visitas, Señor, y nos demuestras tu amor a través de tu gracia, a través de un día más, a través de permitirnos estar aquí delante de tu presencia, alabándote y adorándote. En este momento, Señor, te rogamos que preparen nuestra mente y nuestros corazones para recibir tu consejo, para recibir tu palabra, para recibir ese consejo que tú tienes preparado para nosotros. Y te rogamos, Señor, que en tu infinito poder, Señor, que tu Espíritu Santo cubra este lugar. Y que si hay algo que quiera oponerse, quiera perturbar, Padre, en el nombre de Cristo, sea reprendido por ti, Padre. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes y abre nuestros oídos para escuchar tu consejo, para escuchar tu palabra, atesorarlo en nosotros y poder compartirlo a los que nos rodean.
Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Bendito seas. En el nombre de Cristo te damos gloria y honra a ti, porque solo tú eres digno de recibirla. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Entonces hablábamos, hermanos, acerca de la fidelidad. Dios es fiel, hermanos, pero nosotros también tenemos que ser fieles. Y más que nada, hermanos, como está la situación en el mundo actual, tenemos que ser fieles a nuestra familia, hermanos, a nuestro hogar. Tenemos que luchar por nuestros hijos, hermanos. Tenemos que luchar por nuestra pareja. Y más allá de nuestro hogar, hermanos, por nuestros hermanos, por nuestros papás, por nuestros primos. Tenemos que rogar a Dios por todo eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que extendamos su mensaje hacia la demás gente, que demostremos el amor de Dios a través del amor que nosotros tenemos en nosotros. Y veíamos aquí, hermanos, en este proverbio, estamos viendo que Dios habla acerca de la pareja. Dios, hermanos, está muy interesado, muy enfocado en la pareja. ¿Por qué, hermanos? Porque la pareja es el núcleo de la familia. ¿Sí? Porque papá y mamá, ¿qué sucede luego, hermanos? Vienen los hijos, ¿verdad? ¿Y quién va a educar a esos hijos, hermanos? Si no es papá y mamá. Y si papá y mamá omiten esos cuidados, omiten esa educación, hermanos, ¿qué va a pasar con los hijos? Se van a malformar, hermanos, y se van a desviar. Y después, hermanos, viene una serie de consecuencias que para qué le cuento, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que entender que Dios quiere y Dios bendice a la familia. Pero la familia, hermanos, tenemos que aprender a dejarnos guiar por Él. Ahí, hermanos, debemos cada uno cumplir nuestra responsabilidad y permitir ser respaldados por Dios, buscar el respaldo de Dios, la validación de Dios en lo que estamos haciendo. Cuando hagamos esto, hermanos, esto va a establecer la fidelidad en la familia. ¿Por qué? Porque entendemos nuestro rol, entendemos nuestro compromiso y entendemos lo que tenemos que hacer dentro de la familia. Cuando logramos esta relación de amor y de lealtad, hermanos, en nuestro núcleo familiar, la familia, hermanos, se disfruta y es luz para la sociedad, hermanos. ¿Por qué? Porque así cumplimos el propósito divino. Porque Dios establece, hermanos, que primero, fíjense, hermanos, como Dios me lo hizo entender, hermanos. Primero, hermanos, yo como padre, yo como líder de familia, tengo que afirmar mi relación con Dios. Después de que yo esté firme en mi relación con Dios, voy a poder tener una relación firme con mi pareja. Y cuando mi pareja y yo tengamos esa relación estable, agradable a Dios, vamos a saber educar a nuestros hijos. Entonces, hermanos, ahí cuando cumplamos con estos estándares, con estos requisitos, vamos a poder ver el cumplimiento de Dios de la promesa de su fidelidad. Cuando nosotros, hermanos, nos establecemos como pareja, hay un mandamiento que dice que es hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. Y al igual que el cumplimiento, va a tener un cumplimiento al igual que el mandamiento que dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Esos mandamientos, hermanos, no surgen por casualidad, no surgen de una manera espontánea. Tenemos que entender, sobre todo, hermanos, y tener en cuenta que estamos en una sociedad
que se ha degradado, hermanos, que ha quitado el lugar que la familia tenía y la ha degradado hasta el extremo, hermanos. La ha degradado, y la sociedad ahorita, hermanos, ha admitido que la familia se ha disuelto. Se ha disuelto y ya no tiene la importancia y el valor para el tratamiento de los conflictos que en ella hay. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Ahorita tristemente vemos ideologías que se están levantando, que son demoníacas, hermanos, que dicen que ya una familia ya no es papá y mamá. Ahora, ¿qué dicen, hermanos? Que puede ser dos mamás, que pueden ser dos papás. Peor aún, hermano, que pueden ser dos mamás y un papá, dos papás y una mamá. Y cosas así, aberraciones de ese tipo, hermano, que no son en nada agradables a Dios. Que esto ha sido la consecuencia del desvío de la humanidad, el alejamiento del hombre de Dios. Aleluya. Y ahí se origina, hermanos, la falta de la fidelidad, que ¿cómo le llamamos, hermanos? Infidelidad, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermanos, cuando el núcleo de la pareja no es sólido? Y no sé si lo he oído hasta si quiere en la tele, hermanos, cuando vemos series o cuando vemos películas, que ya el esposo le fue infiel a la esposa o la esposa al esposo, y luego ¿qué dicen? Y desafortunadamente, hermanos, permítanme un paréntesis, es algo que sucede en la realidad. Le dice el esposo a la esposa: es que tú ya no me atiendes, es que tú ya no me entiendes, y es que allá sí me escuchan. O al revés, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque se ha roto esa relación. Y el principio para que esta relación se rompa, hermanos, es que no le demos a Dios el lugar que Él merece en nuestra relación, en nuestra vida, en nuestro hogar, en la familia. Tristemente, hermanos, como le digo, esto no sucede, hermanos, por atracción física. No es la atracción física, sino el conflicto emocional que hay en las parejas. Por eso, hermanos, es importante y fundamental, indispensable, mantener y proteger el amor de Dios en nuestra familia. Porque si el amor de Dios, hermanos, está en nuestra familia, en el corazón de cada uno de los miembros de nuestro hogar, hermanos, esa familia, ese hogar va a ser sólido como la roca, porque el fundamento, que es Cristo, va a estar ahí, hermanos. Entonces entendamos, hermanos, que un hogar con el amor de Dios es un hogar donde sus miembros son fieles. ¿Por qué, hermanos? Porque entendemos la fidelidad y entendemos el amor de Dios y tenemos el temor a Dios. Dice en el Salmo, hermanos, 127, versículo 1, hermanos, sencillito, hermano: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos pasado por la situación difícil? Todos, hermanos, tenemos complicaciones en nuestro hogar, ya sea económicas, morales, emocionales, físicas, pero todos pasamos a veces por situaciones que simbran nuestro hogar, hermanos. Aquí la importancia es qué cimientos tenemos en nuestro hogar. Si entendemos, hermanos, la necesidad de consolidar la fidelidad en la familia, cuando entendamos que necesitamos la fidelidad en la familia, que necesitamos estar firmes, que necesitamos estar unidos, hermanos, no debemos dejar de considerar, hermanos, y no considerar, hermanos, sino entender que es elemental, indispensable, ir a la fuente de fidelidad, que es
Dios, porque Dios, hermanos, es fiel. Y este atributo de Dios, hermanos, quiere compartirlo con nosotros, quiere que lo compartamos con Él. Entonces, hermanos, vamos a ver en 1 Corintios 1:9, hermanos. 1 Corintios 1:9, yo lo voy a leer, hermanos, nada más para que vaya ubicándose. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuál es el atributo de Dios, hermanos? Fidelidad. Fiel es Dios. Entonces, hermanos, si fiel es Dios, ¿qué tiene que pasar con nosotros? Tenemos que ser fieles. Amén. En una familia fiel, hermanos, cada uno de sus integrantes desarrolla un papel reconociendo a Jesucristo. Y reconociendo que Jesucristo, hermanos, es la cabeza del hogar. Que el hogar, hermanos, debe estar fundamentado en ese cimiento que es Cristo, la roca eterna. Y cuando entendamos esto, hermanos, debemos actuar. ¿Y cómo debemos actuar, hermanos? Tenemos que desafiarnos a nosotros mismos en ser imitadores de Dios. Cuando usted y yo, hermanos, nos esforcemos en imitar a Dios, hermanos, en vivir con el ejemplo que Cristo nos dejó cuando estuvo en este mundo, hermanos, créame, hermanos, que muchas cosas van a cambiar en nuestro hogar, muchas cosas van a cambiar en nuestra vida, muchas cosas van a cambiar en nosotros, hermanos. Pero eso va a suceder cuando nosotros fundamentemos nuestro hogar en Cristo. Dice 1 Corintios 11:1, hermanos, 1 Corintios 11:1, enfocándonos en esto que le acabo de comentar, hermanos, dice: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién dijo esto, hermanos? Pablo, ¿verdad, hermanos? Y fíjese, hermanos, qué tremendo, qué responsabilidad, y la verdad, hermanos, qué valor para decir esto. Imagínese, hermano, no más imagínese, hermano, que yo dijera: Daniela, sé imitadora de mí. Y que diga Daniela: ay, mi papá, pues sí, mi papá, ay, ¿verdad, hermanos? Pero fíjese, hermanos, la comunión y la fidelidad que tenía Pablo, la seguridad que tenía en Cristo para decir: sed imitadores de mí. ¿Por qué de mí? No porque yo sea alguien, sino porque yo igual estoy imitando a Cristo. Vamos a Filipenses, hermanos, Filipenses 3:17, para reafirmar esto que estamos diciendo. Dios nos puso el ejemplo de cómo debemos vivir, de cómo debemos manejarnos en este mundo, de cómo debemos ser a través de Jesucristo, de la vida de Cristo. Y después vemos ahí que Pablo nos invita también a ser imitadores de Él, como Él lo era de Cristo. Y en Filipenses 3:17 dice, en el nombre de Cristo: hermanos, ser imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Ahí vemos que de la misma manera invita a que seamos imitadores de Él. Pero ya no nada más nos dice que de Él, sino que dice que también hay otros que se conducen con el mismo ejemplo y que están entre nosotros. ¿Cuántos pudiéramos decir, hermanos, en este momento: sean imitadores de mí? Hermanos, yo no. No, hermanos, no, eso me queda. No, es más, ni me vería. Si me pararan a un lado de eso, hermano, ni me vería. Así, pequeñito.
Pero nos esforzamos en el día a día, hermanos, y le rogamos a Dios que nos enseñe, que nos dé la capacidad de entendimiento, el discernimiento y la sabiduría, hermanos, para saber aplicar estos conocimientos en nuestra vida. Entonces, hermanos, con esto, ¿qué queremos decir? Que tenemos que esforzarnos y buscar el ejemplo que nos lleve a lo que Dios quiere que hagamos. Ahí estaba Jesucristo, nos dejó ejemplo. Ahí está Pablo, que todo lo que hizo por la iglesia, y él decía, hermanos, sean imitadores de mí. Y Pablo todavía nos dice que hay gente que también podemos seguir su ejemplo. Entendamos, hermanos, que en la familia no debemos renunciar a las bendiciones que Dios tiene preparadas. Debemos aferrarnos, hermanos, a esas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros como familias, sin importar las circunstancias, hermanos, sin importar si estoy enfermo, sin importar si estoy en problemas, sin importar si el perenganito no me habla o no me saluda, si me ve en la calle se hace que no me ve y no me saluda. Eso no debe importar, hermanos. Nosotros tenemos que esforzarnos porque reconocemos que la recompensa es grande, pero tenemos que perseverar y tenemos que ser fieles, hermanos, fieles al ejemplo que hemos recibido. Ahora, hermanos, si yo busco de Dios, si sigo el consejo de Dios, si veo el ejemplo que me dejó Cristo, si me conduzco y hago lo que dice Pablo que debo de hacer, entonces, hermanos, yo como papá me voy a volver un buen ejemplo o el mejor ejemplo para mis hijos. Y mis hijos, hermanos, Dios les va a ir dando sus experiencias y Dios los va a ir afirmando a ellos, pero a través de nosotros como papás, hermanos. Créame, hermano, y es para la gloria de Dios. Yo me siento bien orgulloso, hermanos, de que mis hijos estén aquí, hermanos. Hermanos, no ha sido fácil. Ha sido muy difícil, hermano, pero déjeme decirle algo. Vale la pena por nuestros hijos, hermanos. Dígame si no, todo vale la pena, ¿verdad, hermanos? Tenemos hijos y ¿qué no haríamos por ellos? Pero tenemos que ser ese ejemplo que ellos necesitan para seguir adelante, para ser esos cristianos que después sean ejemplo para otros. Porque también ellos un día, hermanos, van a formar un hogar y van a ser papás y van a tener que educar a sus hijos. Como ejemplo, hermanos, de esto que le digo, me voy a permitir mencionarle en un episodio, hermanos. Yo no sé si usted ve, yo veía mucho Los Simpson, hermanos. Y en una ocasión está el papá, que se llama Homer, con un conflicto y ve que sus hijos no lo siguen, no le hacen caso, no lo obedecen, y se pone a pensar y se acuerda de cómo fue su vida de niño y ve que su papá era igualito que él y ve las mismas situaciones en un pensamiento que él ve con sus hijos, y él recapacita y dice: ¿cómo voy a ser un buen papá si yo mismo no tuve un buen papá? Y a veces, hermanos, nos escudamos en eso. Hay mucha gente, hermanos, afuera que se escuda en eso. Es que mis papás eran malos conmigo, por eso yo soy así. Sí, hermano, tal vez sí afecta, pero ¿sabes qué? Dios te da el poder de elegir lo que tú quieres para tu vida. Tú no estás condenado a vivir así. Dios aquí está para libertarte, para romper esas cadenas que te tienen atado a esa maldición y darte una vida nueva, una vida en Cristo. Pero ¿sabe qué, hermanos? A veces somos cómodos y preferimos quedarnos ahí. ¿Por qué?
por no tener un compromiso, por no querer hacer, o por no sentir que tenemos la culpa y seguir echándosela a otro. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que entender que cuando alguien inicia el proceso y toma la responsabilidad de ministrar la fidelidad en la familia, tiene que dar testimonio de estar en el camino correcto. Y cuando hagamos eso, hermanos, sin duda nuestra familia será transformada de la mano del Señor. Pero tenemos que entender, hermanos, que en este proceso no debemos limitarnos solo a nuestra familia sanguínea, como les decía ahorita, hermanos. Sí, nuestra familia sanguínea en nuestro hogar, pero también tenemos hermanos, tenemos primos, tenemos tíos, tenemos a los que teníamos abuelos, así. Entre la gran familia cristiana, hermanos, que somos nosotros, también debemos esforzarnos, hermanos. Muchas veces caemos en el error, hermanos, de que es que yo voy a adorar al Señor, yo le adoré, yo cumplí y me fui. Y no saludó ni al que estaba en un lado. O a veces nos quieren saludar y nos hacemos los disimulados y nos vamos, hermanos. Porque a veces pasa, hermanos. A todos nos ha pasado. A mí me ha pasado, hermanos. Entonces tenemos que entender, hermanos, que somos una gran familia en Cristo y que también tenemos que ser ejemplo para mis hermanos en Cristo. Entonces, hermanos, este principio debe estar siempre en nuestras vidas. Y cuanto más entre las familias que aún no han conocido a Cristo, hermanos, tenemos que demostrarle a esas familias. Les podemos llegar y decir, hermanos, es que Cristo te ama. Dios es amor. Cristo puede transformar tu vida. Y nos ven que a veces piensa esa gente, ay, a mí me lo han dicho, hermano, es que dice que Cristo te puede cambiar. Y mira, está peor que yo. Me han dicho, hay gente que me ha dicho, está peor que yo. La verdad, mis hermanos, es una vergüenza para nosotros como cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque eso nos cierra puertas, hermanos. Eso evita que podamos acercarnos a esas personas y hablarles del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un daño que un mal testimonio ha dejado ahí, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que dar ese ejemplo y poder darle a conocer a esa gente que no conoce que Jesucristo es el Señor y que únicamente en Él hay salvación. Vamos a ver Juan 14:6, hermanos, ¿qué nos dice? Y afirmamos esto que le estoy diciendo. Juan 14:6 dice, en el nombre de Cristo, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén, hermanos. Algo, hermano, que sin duda nos ayudará a encontrarnos con la práctica de la fidelidad en nuestra familia, es que debemos fijar tiempo para buscar a Dios. Yo sé, hermanos, que aquí habemos algunos que separamos entre todas nuestras ocupaciones, hermanos, un tiempo para en familia buscar a Dios. Y sin que me responda, hermanos, ¿a poco no hemos visto un resultado? ¿Verdad que sí? Porque Dios es fiel, hermanos. Y si le buscamos, Él va a estar ahí para que nosotros estemos con Él. Entonces, hermanos, debemos fijar un tiempo y buscar juntos a Dios, reunirnos y leer la palabra de Dios, leer la Biblia, hermanos, comentarla, compartirla, orar juntos, hermanos, y aprender a pedirle a Dios, rogarle a Dios que nos ayude a ser fieles, que podamos vivir conforme a sus consejos,
que podamos guardar sus mandamientos, que podamos hacer ayuno, que tengamos oración y que nos permita ser renovados día a día, a cada uno en manera personal, entendiendo, hermanos, entendiendo, recibiendo y dando el perdón del Señor. Porque aún en la familia, hermanos, a veces hay situaciones, a veces hay conflictos, a veces hay detalles que nos van generando ahí rencores. A veces el hijo se pelea con el papá y a veces uno como papá asume de que bueno, pues ya pasó. Y a veces el hijo ahí trae esa espinita y nosotros asumiendo que no, pues ya pasó, dejamos que esa espinita se siga clavando cada vez más, hermanos, y después desemboca en otras situaciones, hermanos, que se va haciendo un problema cada vez más grande. Tenemos que ocuparnos, hermanos, de nuestra familia. Tenemos que ocuparnos de nuestros hijos, de nuestra pareja. Aleluya. Tenemos que recordar, hermanos, basándonos en esto que estamos viendo, en estos principios, en estos consejos. Tenemos que recordar y tener siempre presentes en nuestra vida, hermanos, que cada integrante de nuestra familia tiene un libre albedrío, hermanos, también. Y debemos respetarlo. Pero nuestro deber como padres y como cristianos es comunicarles la verdad de Cristo, enseñarles a depender de Cristo, a vivir como Cristo, hermanos. Pero tenemos que entender, hermanos, que no podemos imponerla. Eso es un trato que Dios hará en la vida de cada uno, pero nosotros tenemos que estar ahí para darles el consejo, para darles el ejemplo, para darles la palabra que ellos necesiten. Vamos a ver Primera de Corintios 9:17. Primera de Corintios 9:17 dice así: en el nombre de Cristo, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Tenemos que dejar que Dios trabaje en la vida de cada uno de nosotros, porque Dios respeta nuestro libre albedrío, hermanos. Dios respeta nuestra decisión, pero tenemos que entender que también sobre toda decisión que tomemos va a venir una consecuencia, buena o mala. Entonces, hermanos, tenemos que ser ese ejemplo para nuestros hijos y tenemos que exhortarlos, tenemos que hablarles, tenemos que invitarles a buscar a Dios. Pero no me lo voy a traer amarrado, hermanos, a fuerzas aquí al templo tampoco. Porque ¿qué puede pasar, hermanos? Tenemos que pensar, ¿qué puede pasar? Yo me lo voy a traer, va a llegar mi muchacho, se va, si quiere lo siento hasta aquí adelante, lo siento aquí adelante, pero él va a estar con su cara, no va a poner atención, no va a escuchar, va a estar criticando todo lo que digamos, y en vez de irse lleno y edificado de Dios, se puede ir hasta peor, hermano. Tenemos que ser sabios, hermanos. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que nos dé las herramientas, el entendimiento y la palabra adecuada para hablarles. Aleluya. Nadie, hermanos, nadie podemos ofrecer lo que no tenemos. No puedo demandarle yo a mi hijo, a mi esposa, fidelidad, si yo no puedo ser fiel a Dios. Dios debe ser primero, hermanos. Y entonces, cuando tengamos esa fidelidad a Dios, le demos el lugar que merece Dios, todo lo demás, hermanos, va a tomar
su lugar donde debe de ser. Vamos a ver Mateo 24:13, hermanos. Mateo 24:13, y lo leo, mis hermanos, en el nombre de Cristo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere, ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin. ¿Qué va a pasar? Este será salvo. ¿De qué nos habla aquí, hermanos? Que tenemos que ser fieles. Cuando su hijo, su hija, su esposa, su esposo vea que usted es fiel, ellos van a entender y va a empezar a nacer ahí ese sentido de, a ver, ¿por qué mi papá o por qué mi mamá está tanto ahí? Y créanme, hermano, empiezan a acercarse y a veces empiezan así como que a verlo a uno de lejos. ¿Sí ha visto los suricatos, hermano? ¿Sí los conocen? Los animalitos que se paran así, bien curiosos, se paran así. Vemos a veces a nuestros hijos cuando nosotros estamos en las cosas de Dios. Y ya cuando acordamos, hermanos, a mí me pasó, mi hermano, ya cuando acordamos, ya los tenemos aquí en un lado. Y si seguimos ese proceso, hermanos, ya nos preguntan, oye, ¿y por qué esto? ¿Y qué quería decir eso? Y aquí estamos, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que ser fieles, tenemos que perseverar en Cristo. Pero es que la lucha, es que la enfermedad, es que los problemas, sí, hermanos, pero a pesar de ellos tenemos que permanecer en Cristo. Amén. Porque aún en esas circunstancias, hermanos, el único que nos puede ayudar y darnos la fortaleza para seguir adelante es Dios. Si nos alejamos, hermanos, estamos fritos. Eso no se le olvide. Dios, hermanos, también nos da autoridad para llevar a cabo esta tarea. Ahora, fíjese bien, hermanos, esto tiene que entenderse y que tiene que quedar claro. El que como hijos o yo tenga la libertad de elegir, Dios me permite libre albedrío, no quiere decir que no voy a respetar la autoridad de mis papás. Porque mientras usted como hijo esté en casa de papá y mamá, ¿sabe qué? Ahí manda papá y mamá. Y no lo digo yo, lo veíamos, lo podemos ver, que dice el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y es de los mandamientos que tienen promesa, que dice: porque si haces esto, tendrás largura de días. Entonces, dejando claro ese punto, vamos a ver este otro. Dios nos da autoridad para llevar a cabo esta tarea. ¿Qué tarea, hermanos? Enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestra familia a ser fieles a Dios. Vamos a ver 2 de Corintios, hermanos, 2 de Corintios 10, versículo 8. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos, porque Dios es bueno. Fíjense, hermanos, que este mensaje, hermanos, a mí me aclaró tantas cosas. Y mejor aún, hermanos, me confirmó otras tantas. Porque a veces, hermanos, no nos damos cuenta, pero tenemos que entender, y yo se lo digo mucho a mis hijos, somos sus papás, pero no somos perfectos. Somos sus papás, pero no lo sabemos todo. También nos equivocamos. Pero gloria a Dios, hermanos, porque buscamos la guianza divina a través de Jesucristo. Aleluya. 2 de Corintios 10, 8 dice en el nombre de Cristo: porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. ¿Para qué Dios nos da la autoridad, hermanos? Aquí dice: para edificación y no para vuestra destrucción. Hijos, y digo hijos porque ahí es donde a veces está el conflicto, hermanos. Hijos
la autoridad de papá y de mamá es dada por Dios. Y si papá o mamá te dice algo, no es para destruirte, es para guardarte. Amén. No se oyen, muchachos. Amén. Dios quiere que te guardes, y por eso a través de papá o de mamá Dios te habla, pero tienes que escuchar y obedecer. ¿Oye? Entonces, hermanos, tenemos que aprender a ser ese ejemplo. Si queremos que nuestros hijos busquen de Dios, tienen que ver en nosotros como papás unos hombres, unos papás que buscan a Dios. Si queremos que sean fieles a Dios, tienen que ver que nosotros somos fieles a Dios. No que digamos, ay, hoy juega el Santos y es a la misma hora del culto. No, hoy no voy a ir. Hermana, antes, ¿sabe qué? Es que me surgió un imprevisto y no voy a poder ir, hermana. No, mire, ni para empezar ni era imprevisto, porque sabía que iba a jugar el Santos a la misma hora. Segundo, o serán muy santos, hermanos, pero no se van a comparar con nuestro Señor, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, hermanos, porque eso no pasa aquí. Mire, aquí estamos. Y mira qué bonito se ven todos desde aquí, mis hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando ya entendamos estos puntos, tenemos que motivar a nuestros hijos, tenemos que motivar a nuestra familia. ¿Y cómo podemos motivarlos, hermanos? El Señor, hermanos, nos capacita para que podamos alcanzar la fidelidad en nuestras familias. El Señor nos usa, hermanos, para poder ministrar a otras familias una fidelidad recíproca. ¿Qué es recíproco, hermanos? Que sea fiel de aquí para allá, pero también de allá para acá. Dios quiere que su fidelidad sea recíproca en nosotros, que así como Él es fiel a sus promesas para nosotros, nosotros seamos fieles en sus mandamientos y en obedecer su voluntad, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya voy a terminar, hermanos. No se me ponga triste, hermanos. Ya vamos a terminar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que tomar la decisión de respetar a cada miembro de nuestra familia. Respetar, hermanos, pero demostrarles el amor de Dios que hay en nosotros a ellos. Y sobre todo, hermanos, la fidelidad de Dios, como a través de nuestros actos y servicio. Dios tiene que ver, hermanos, que si decimos que Dios es amor y Dios nos llena de su amor, tienen que ver amor en nosotros para ellos. Que si decimos que Dios es fiel y nosotros nos esforzamos en ser fieles a Dios, también tenemos que ser fieles con nuestros hijos, hermanos. Y eso va a producir reciprocidad, va a producir un resultado en ellos, hermanos, que es el objetivo principal que debemos tener en nuestro corazón y en nuestra mente. Vamos a ver, hermanos, en Josué 24, versículo 15, y con este versículo voy a estar terminando, mi hermano. Josué 24, 15, y dice en el nombre de Cristo. Este versículo, hermanos, es muy conocido y yo me gozo en él, hermanos, porque vemos que Dios es fiel y cumple sus promesas. Y todo esto que estamos hablando, todo esto que le acabo de exponer, hermanos, aquí lo vemos cumplido y lo estamos viendo cumplirse en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Por eso, hermanos, debemos guardar fidelidad a Dios, guardar fidelidad a sus promesas, a su palabra, a sus mandamientos y hacer su voluntad, hermanos. Josué 24:15 dice en el nombre de Cristo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieran al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando tú, hermanos, te
esfuerzas en ser fiel a Dios, en servir a Dios, hermanos, en vivir con el ejemplo que Jesucristo nos vino a dar, en vivir conforme a los mandamientos de Dios, hermanos, va a haber una transformación radical en tu vida, una transformación total, y vas a poder sentir y transmitir el amor de Dios, vas a poder ser fiel a Dios, y eso va a ser un ejemplo para tu familia, hermanos. Y cuando seamos ese ejemplo a nuestra familia, ¿sabes algo, hermano? Va a pasar algo bien poderoso. Tu familia te va a seguir. Y Dios va a comenzar a hacer cosas grandes en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros. Hermanos, llegar hasta este punto no ha sido fácil, hermanos. Ha habido situaciones complicadas, ha habido conflictos, ha habido enfermedades, hermanos. Ha habido mucho desánimo, hermanos, en mi vida. Pero seguimos esforzándonos, hermanos. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hubo un momento, hermanos, y te lo he comentado otras veces, donde llegué a un punto donde yo vi que me tenía que decidir de qué iba a suceder en mi vida. Porque a partir de ese punto ya estaba involucrada en la vida de mis hijos, de mi familia. Y gloria a Dios, hermanos, porque tocó mi corazón, tocó mi mente, y tomamos la decisión adecuada. Y aquí estamos, hermanos, como dijo Josué, mi familia y yo, buscando y sirviendo a Jehová. Dios, hermanos, nos está hablando. Dios quiere que tomemos acción. Dios quiere que hagamos su voluntad. Pero ¿por dónde voy a empezar, hermanos? Por mí. Y después, mi hogar, mi familia. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos, hermanos? ¿Qué ejemplo le estoy dando a mi familia? ¿Qué fidelidad tengo para Dios? Muchas veces decimos y cantamos: Dios es fiel, tu fidelidad, Señor. Dios es fiel a sus promesas. Sí, hermano, y sí lo es. Pero Dios quiere que tú y que yo también seamos fieles a Él. Aleluya. Esforcémonos, hermanos, por nuestros hijos. Esforcémonos por nuestro hogar. El mundo quiere destruirlos, hermanos. Y si el mundo destruye el núcleo familiar, que es en lo que están muy empeñados en hacer en este tiempo, hermanos, lo hemos perdido todo, hermanos. Pero Dios, ¿sabe qué, hermanos? Dios está muy interesado en tu familia, en cada una de las familias que hay en el mundo, hermanos. Y por eso quiere restaurar ese núcleo familiar. Porque a partir de ahí, hermanos, aún en el mundo, la política, el poder, las ideologías, si la familia está unida, no les pueden hacer nada. No pueden hacernos nada. Imagínense si nuestra familia unida está en Cristo, hermanos. No va a haber nada ni nadie que pueda hacernos frente, porque nuestro Señor Todopoderoso está con nosotros. Aleluya. Cierren sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Estamos terminando. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a bendecirle, porque Él es bueno. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque hasta este momento, Señor, tú has estado con nosotros. Gracias, Padre Santo, porque a través de esta palabra, Señor, tú me has enseñado acerca de tu amor, acerca de lo que tú tienes planeado para mí, para mi familia. Y ayúdanos, Señor, para que como Josué podamos decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Para que como Abraham podamos ver cumplida esa promesa de que tú estás con nosotros. Aleluya. Aquí estamos, Padre, humillados delante de ti, reconociéndote, Padre, que te hemos fallado. Reconociéndote, Padre, que sin ti no somos nada, que te necesitamos, Señor, que a veces te fallamos, Señor, pero porque a veces somos débiles. Fortalécenos, Señor. Ayúdanos a tener dominio propio. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos en ser como tú.
Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Porque estamos aquí, Señor, reconociéndote que sin ti no somos nada. Ayúdanos, Señor, a reconocer que te necesitamos. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos. Renuévanos, Padre. Porque solo tú, Señor, puedes hacerlo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú eres digno. Aquí estamos, Señor, clamando a ti, reconociéndote como nuestro soberano. Aleluya. Gracias, Padre. Yo reconozco, Señor, que te he fallado, pero yo sé, Señor, que tú estás aquí y tú me ayudarás a seguir adelante. Ayúdanos, Señor. Aquí está este pueblo necesitado de ti, Padre, deseoso de tu presencia. Renuévanos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras fallas, Señor, tú estás aquí con nosotros demostrándonos tu amor. Y venimos a ti, Señor, reconociendo que estamos falsos, que hemos pecado delante de ti y estamos arrepentidos, Señor, y queremos que seas tú, Señor, que nos renueve, Padre. Que esta oración, Padre, llegue a tu presencia y nos limpies, nos restaures, nos fortalezcas para seguir adelante, Padre. Ayúdanos a luchar por nuestro hogar. Ayúdanos a luchar por nuestros hijos, Señor. Danos las armas para hacer de frente a todo eso que se levanta en contra de la familia, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Necesita más de ti. Gracias, Señor. Renuévanos, Señor. Aleluya. adorándote, Señor, reconociéndote, Señor, sobre todas las cosas. Aleluya. Vamos a continuar adelante, hermoso.